Receta número 135 de Python 3. Nos solicitan que capsulemos campos, que realicemos encapsulación tanto de campos y métodos en una clase. Creemos una clase a la que llamaremos usuario, class, usuario, dos puntos, y entonces en el cuerpo de declaración de esta clase iniciemos creando el constructor, el inicializador, pasando como argumentos nombre y contraseña. Escribamos password mejor para no utilizar la ñ. Vale, entonces acá podemos escribir eh, dos atributos, nombre y la contraseña, el password. Bien, normalmente por convención de nombre, estos son atributos públicos. Para crear un atributo privado, pero solamente por convención de nombre, porque en Python no existe el concepto de modificadores de acceso, como por ejemplo, como ocurre en Java. En Java tenemos private, package, public. En Python no existen estos modificadores, solamente una convención de nombres. Entonces, si quisiéramos significar que un atributo es privado, tenemos que utilizar una convención de nombres. Supongamos que esta clase usuario tiene un ID que solamente es útil para propósitos internos de la clase. No debería ser consultado desde el exterior cuando se instancia cuando se crea un objeto de esta clase. Entonces aquí podemos generar un ID. Podríamos recurrir al uso de un módulo Python para generar ese ID único para este usuario. Import UUID, ¿vale? Este es un módulo incorporado en Python. Instanciemos, creemos una cadena para ID único para el usuario actual. Entonces decimos, usamos el módulo e invocamos la función UUID1. Hay varias versiones, pero con esta es suficiente. Listo, entonces ahí ya tendríamos un atributo privado. Pero recordemos, este atributo solamente es privado por convención de nombre, no es que no sea accesible desde el exterior, sí lo es, solamente que entre los desarrolladores, cuando se lee el código, entonces al empezar un atributo con el underscore, con el guión al piso, se reconoce como un atributo privado. Y lo mismo puede pasar para los métodos. Creemos un método público, por ejemplo el de iniciar sesión, llamémoslo login, dev, login. Entonces aquí se realizaría una tarea, dejémosla así como puntos suspensivos y agreguemos pass. No vamos a crear la implementación. Lo que queremos es mostrar cómo podemos usar una convención de nombres para significar eh, campos y métodos encapsulados con acceso solamente para propósitos internos. ¿Vale? Si queremos crear un método privado, usamos la misma convención, underscore, y el nombre del método siguiendo la convención estándar. Entonces podemos decir validar password. No vamos a crear la, la implementación, dejamos esto vacío. Si nosotros creáramos, digamos, hagamos unas pruebas básicas acá. Si nosotros creáramos un usuario, escribamos aquí el nombre del usuario, es Edward, y la contraseña es, por ejemplo, password, ¿sí? Listo. Nosotros podríamos obtener todos los valores de los atributos y utilizar todos los métodos. Notemos aquí. Entonces, por ejemplo, no es necesario que hagamos print 1 u punto. Aquí está el nombre, el password. También estaría el nombre. Esto no es un método. El nombre. Hagamos un print para que el ID no nos resalte así el texto que estamos tratando de utilizar. Podríamos invocar el método login. Ahí está.
y también podríamos utilizar el método validar password, ¿sí? La convención de nombres no impide que se pueda utilizar desde el exterior estos recursos. También se podría, digamos acá, imprimir el ID, al piso ID, ¿sí? Todo esto se puede hacer. Solamente es una convención de nombre, como hemos repetido en varias ocasiones. Llegamos hasta aquí con esta receta. Hemos visto cómo encapsular campos, es decir, variables y métodos, funciones, en una clase utilizando una convención de nombres en donde los desarrolladores pueden detectar cuando un atributo no debería ser utilizado desde el exterior, igualmente un método que se considera interno a la clase, no para ser usado desde el exterior. Hasta la próxima.